Bueno, la exposición que vamos a contemplar desde mañana hasta aproximadamente el día del Corpus, es decir, hasta junio, es la exposición sobre la síndone o la sábana santa, que tiene dos elementos fundamentales en la historia de la investigación: el sudario, que está en Oviedo, y la sábana santa, que está en Turín. Evidentemente no tenemos los originales, tenemos una réplica aprobada por el Papa Benedicto XVI. ¿Aquí qué se va a ver? Pues aquí se va a ver todo el procedimiento, primero el contexto cultural donde se produjo el acontecimiento, los restos de la época sobre el tema, y después todo lo que se ha hecho de analítica y de estudios sobre el tema, desde el famoso problema o falsificación que fue lo del carbono 14. Carbono 14 es un método de aplicación histórica, sobre todo en prehistoria, y se aplicó a esto, pero no dio resultado, y el resultado que dio no era válido, ¿no? A partir de ahí la ciencia, sobre todo la pirología, la física y también las ciencias históricas, la arqueología, la historia de las religiones comparadas, han aportado muchas luces sobre el tema. Entonces aquí que vamos a ver todo el procedimiento que se ha seguido para tratar de llegar al núcleo de la cuestión. ¿Quién era el personaje que allí estuvo? Entonces esto tiene una serie de salas dedicadas a la investigación. Evidentemente se han puesto también cuadros, reproducciones vinculadas a la sepultura de Jesús, vinculadas a la muerte, al descendimiento, relacionadas con este tema, el lugar del encuentro, el procedimiento de... Pues claro, la sábana santa ahí mismo tiene sus mapas, hay un problema que es que se encuentra en Lirey en el año 1353, hasta entonces no hay nada. ¿Cómo es posible que desde el siglo I hasta 1353 esto haya estado desvanecido? Pero eso tiene razones históricas que yo, que me enrollo mucho, no voy a entrar en ellas, pero que la podría dar, ¿no? Después va a San Cipolet, después Chamberí y por último aparece en Turín. Bueno, se queda en Turín, que es donde está. ¿Por qué ha estado tanto tiempo? ¿Fue una falsificación del siglo XIV? Que es lo que dicen muchos historiadores científicos. Eso ahí se quedó tras los estudios del carbono 14. Hoy sencillamente se dice, continúa siendo un misterio, porque hay muchos datos de la religión de la época, de las costumbres funerarias, de la arqueología, de la palinología y de la ciencia que dicen que no puede ser una falsificación. Entonces, la propuesta que hace la diócesis, que hace las empresas patrocinadoras y que nosotros invitamos a ver, es lo que la ciencia hasta ahora tiene visto. Lo cual no quiere decir que estamos ante una comprobación absoluta de un tema que es de fe, la resurrección de Jesús. Estamos en la constatación científica que se ha aproximado más al acontecimiento. ¿Hasta dónde llega? Llega hasta decir que hubo una persona de unos 80 de altura, de unos 80 kilos de peso, complexo, moreno, que estuvo envuelto en la forma que era la costumbre, que no era envuelto así, sino en forma de sándwich, con los pies ocultos, pero en forma de sándwich. No era una envoltura completa, que es la que hay, y sobre ese es lo que ha hecho Miñarro, esa recomposición que hemos visto ahí, ¿no? La ciencia que dice, la ciencia no dice nada más que esto está por descubrir. Que ahí hubo un hombre, que no es una falsificación del siglo XIV, que ahí hubo un hombre. Ahora, nuestra fe, que dice que Jesús vivió, y vivió en Belén, en Galilea, en Israel, vivió en el siglo I, murió en el primer tercio del siglo I y murió en un castigo que era la cruz. Esos datos, que son los que tenemos, y que después los discípulos dijeron que había resucitado, y a partir de ahí empezó la fe cristiana. Esos datos no repugnan los datos históricos. Hasta ahí creo que podemos llegar. No repugnan. Y además, son perfectamente compatibles. El salto a que ese cuerpo sea el de Jesús de Nazaret, nunca lo ha dicho ni el señor obispo, ni Álvaro, ni yo. Hemos dicho un hombre que estuvo allí. Que fuera Jesús resucitado, eso no lo decimos ninguno. Ni creo que eso en ningún momento lo podrá decir la ciencia, espero. Y eso es lo que vamos a ver. Hombre, yo creo que en una Semana Santa en Málaga, en un tiempo de comienzo de Cuaresma, un alarde expositivo como este que cuesta muchísimo, y sabéis que no tiene más subvención que la del ayuntamiento y la empresa que ha apostado por ella, ¿no?
pues es una buena ocasión para una catequesis cristiana. Termino, si te parece, el día que la presentamos en Madrid, en Fitur, en la Feria Internacional de Turismo. Después de la presentación se me acercó un periodista de la cadena SER para preguntarme si nosotros queríamos con esto convertir a la gente o hacer algún tipo de proselitismo. Yo le dije, mire usted, no. Nosotros con esto no podemos más que presentar lo que hasta hoy hay. Nosotros presentamos el misterio, que es para usted y para mí. Ya más no cabe decir.